Por lo tanto, al no haber tenido esta parte constancia de ese disco, ni cuando se personó, no constar en las actuaciones, me refiero al final de la pericial, ni unido, ni fotocopia, se nos dice por el compañero, no vamos a encontrar ese folio, siempre lo que digo ahora, y esta parte no haber tenido disposición del mismo, ni nos consta tampoco lo anterior del letrado, además de la que se nos debió de haber dado traslado, ni a mi cliente se le dio traslado tampoco por la querella, por cierto. Entendemos que no se puede tener en cuenta a la hora de la evaluación ni cualquier manifestación en referencia al mismo. Sin perjuicio, el anexo 7 de los ficheros consta, pero... Claro, es que aquí es donde queremos hacerle la salvedad a su señoría, referido a ese anexo, que son los que se han copiado supuestamente por mi cliente en el Imation, en el pendrive, y que se han llevado y se han descargado en su ordenador. Tenemos una serie de ficheros, los ficheros pueden entender cualquier cosa. Si en ese disco consta el contenido de esos documentos, si nos preguntamos por qué se nos trae el otro día una agenda que dice que es la que ha copiado mi cliente también, y no se nos trae el resto de documentos que han sido publicados, si es el objeto, en realidad el objeto de la querella y el objeto del delito, si no tenemos el objeto que estamos discutiendo aquí, señoría. Pero es que además no solo se nos trae eso, no se nos trae los otros documentos, que los documentos se refieren en la querella, pero tampoco se nos aportan con el escrito de querella. O sea, esos documentos no se han aportado, y se podían haber aportado si estaban contenidos en ese anexo. Por lo tanto, no hemos tenido disposición, ni no lo hemos tenido a nuestra disposición, y entendemos, señoría, que al no constar las actuaciones nos provocaría indefensión, por lo tanto no se puede tener en cuenta ese DVD a la hora de su análisis. Sí, nada, señoría. Nada, realmente no es una cuestión previa, es una cuestión de valoración del material probatorio, nada más. Sí, señoría, entendemos que... no se produce indefensión alguna para la defensa, y le voy a explicar el razonamiento. Con el informe pericial que se acompaña junto con la demanda se aporta ese disco. Ese disco evidentemente es una parte de lo que se considera por parte del perito determinante a la hora de hacer la pericia, pero lo que ese disco tiene está en los discos, digamos en la prueba documental que está custodiada en el despacho del notario, porque ya lo verá usted ahora a lo largo del juicio, esto lo que se hace es con total seguridad para... tanto la parte acusadora como para la defensa, una copia se queda... depositada en la notaría, una copia es sobre la que se trabaja. Sobre esa copia que está depositada en la notaría, en cualquier momento pudo la defensa haber pedido que se hubiese traído al procedimiento o haber pedido que esa copia hubiera sido analizada por parte de los peritos o por parte de un perito a su instancia, cosa que evidentemente no se ha hecho. Esa copia está y ha estado custodiada en la notaría, pero además de esa copia existe una custodia
judicial en otro procedimiento. Yo pedí que se incorporara al procedimiento y el juez de instrucción me lo denegó, pero al comprobar que días después se acuerda por parte del juez de instrucción número 6 de Málaga que se realice una copia judicial o la intervención de la copia que hay en la notaría, entiendo que tanto una como otra están custodiadas por el notario y por un juez. La defensa podía en cualquier momento haber realizado una investigación o haber realizado su contraprueba pericial durante la fase de instrucción, lo que no podemos es alegar ahora en la fase de cuestiones previas que es que falta un disco en las actuaciones, disco que además no falta, es decir, disco que se aporta con el informe pericial, porque eso lo aporté yo, se aporta con el informe pericial que realiza Fores. Se envía a la policía para que la policía haga su prueba pericial, pero es que además la policía vuelve a requerir al folio 607, la policía requiere que se le dé una copia en el que conste un DVD en el que consten nuevamente los anexos 4, 5, 6 y 7 y el juzgado de instrucción requiere, por providencia de 15 de abril, requiérase a las partes querellantes para que aporte a la causa copia del disco DVD de anexo 7 y, si fuese factible, copia en formato digital de los anexos 4, 5, 6 y 7 del informe pericial que aportó a la causa a los fines que interesa a la fuerza policial. Esta parte aporta dicho DVD nuevamente al folio 600, en escrito que consta al folio 631 y 631 vuelto. Y al folio 632 el juzgado dice: dada cuenta, vista las actuaciones que anteceden y el escrito presentado por el procurador señor León en representación de UGT, únase a los autos de su razón, así como el DVD requerido, se tienen por efectuadas las alegaciones en el mismo contenidas y de ese traslado del DVD a la policía científica a los efectos interesados. Este disco es analizado por parte de la policía científica en informe que obra a los folios 661 y siguientes y en informe que obra a los folios 771 y siguientes. Junto con el escrito de defensa se aporta informe pericial por parte de la defensa de don Roberto Macías Chávez, informe pericial en el que desde luego no se hace ninguna referencia a la necesidad de examen de ese disco, que existe una prueba pericial de parte que ha podido o ha debido tener en cuenta las pruebas periciales que plantea la acusación y las pruebas periciales que practica el juzgado. Por lo tanto, señoría, entendemos que no se produce indefensión alguna y que, sin perjuicio luego de la valoración que usted realice de la prueba. Sin perjuicio de que efectivamente se proceda después a valorar la pericial, igual que el resto de pruebas aportadas a las actuaciones, con estas consideraciones efectuadas por su parte y asimismo de contrario. Con la vena, señora, porque su señoría no tiene el disco. Entonces, que esto... El disco está en las actuaciones, acordado su unión... Ya, pero si su señora la ve, esta parte no la ha visto, entonces... La valoración bien, de acuerdo. del contenido del mismo obre sí, en los no, pero de una y otra perdón, señoría, el disco, el anexo 7 lo que habla son ficheros. Y ese DVD lo que tiene contenido documental
PDF de factura y demás de esos ficheros, que es el que se nos acusa que se ha revelado. Entonces, si su señoría lo valore o no, entonces a esta parte sí le interesa que se le dé traslado de ese disco completo y que en todo caso se considere como disco. O sea, que se nos dé traslado y haremos alegaciones para el final. Como diligencia final, se apoya por su señoría, pero que si lo tenga su señoría, lo tenga esta parte también. Sus alegaciones se tienen por hechas y su valoración en relación a lo obrante en autos también se tendrá en cuenta en su informe final. Sin perjuicio de ello, el traslado de ese disco o DVD no puede, o si quiere efectuarlo o solicitarlo en este acto, no se le va a dar, puesto que al lograr las actuaciones podía haber requerido su examen o que se le diera copia igualmente que pidió la policía judicial para hacer su informe o en su caso su perito, el disco materialmente en su momento. Pero insisto, señores, con todos los respetos, pero que si no estaban las actuaciones, a mí cuando se me da traslado a todas las actuaciones no consta el disco. Consta una referencia al disco, pero no consta el disco. Es decir, es que, y no lo tiene su señoría, por eso digo, su señoría, valore o no, es que es muy diferente, y perdóneme, que el anexo 7, que se refiere a ese disco, contiene ficheros y rutas, y el DVD contiene los documentos, que se contienen 670 documentos. Lo puede comprobar su señora que lo dice el perito. Entonces, si contiene 670 documentos, que además son los que se nos refieren en los escritos de acusación y del Ministerio Fiscal, que son los que se han publicado. Que se trajo aquí una lista de correos y que no se trajeron esos documentos. Esto quiero hacerlo constar. Y que son a los que se refieren las informes periciales. Sí, pero nadie ha transcrito esos documentos. Pues se valorará. Gracias, señoría. ¿Alguna otra cuestión? Nada más. Vamos a escuchar entonces en primer lugar al acusado. Roberto Alejandro, póngase usted de pie, por favor. Ante el micrófono va a declarar en este acto en calidad de acusado. Tiene usted derecho, si quiere, a no responder a sí mismo. No hace falta. A no responder a lo que le van a hacer o no declarar. ¿Quiere usted declarar en este acto? Sí. Bien, pues Ministerio Fiscal. Con la venia, señoría. Roberto, buenos días. Sáquese las manos de los bolsillos mientras le interrogo, por favor. No se preocupe. Pero el micrófono que recoge el ambiente, no se tiene que oír su voz. Mire, usted trabajaba para la UGT, en un principio para Soralpe y luego posteriormente para la UGT. Es así, ¿verdad? Es cierto. ¿Hasta qué fecha? ¿Lo recuerda usted? Hasta el 28, no, perdone, el 30 de noviembre del año 2012. Eso es. En esa época, 30 de noviembre del 2012, en esa época trabajaba usted para la UGT, ¿no? Directamente, UGT Andalucía. Exactamente, para el departamento de compras. Eso es, el departamento de compras. El domicilio era, ¿lo recuerda? Antonio Salado. En Antonio Salado. No, Eso. perdón, el número 9. Primero estuvimos en el 10-12 y luego cambiamos a la sede 30. Muy bien. ¿Cuáles eran sus funciones allí? ¿Lo recuerda? Pues, básicamente la de un administrativo de compras, la conciliación de albaranes, revisar facturas, el controlar los RAPE, los botes de la organización. Sí. ¿Quién era su jefe directo en El ese...? jefe directo en el departamento de compras, Lola Sánchez, Sí. y por encima de Lola, María Charpín y Federico Fresneda. María Charpín y Federico Fresneda, ¿no? Juan María Martínez Fernández era compañero suyo. Ya no estaba cuando yo ingresé a la organización, cuando salí, perdón. Cuando salió de la organización. Sí, ya no coincidí con él. ¿No llegó a coincidir nunca? Nunca. Nunca llegó a coincidir, ¿no? No lo conozco. Vale. Usted para sus funciones para el desempeño de sus funciones, tenía asignado un ordenador dentro de la organización, ¿no? Es así, ¿verdad? ¿Recuerda si ese ordenador estaba numerado o tenía alguna asignación concreta? No estaba numerado. No estaba numerado, ¿no? El ordenador estaba numerado. Vale. ¿Ese ordenador era de uso exclusivo suyo? Era de uso exclusivo mío, pero con claves públicas puestas en... Ahora vamos, no se preocupe que me lo puede contar todo. Pero ese ordenador lo utilizaba usted y solamente usted. Todos mis compañeros del departamento de compras, y a veces de teléfonos. Cada compañero tenía un ordenador, ¿es así? Pero nos íbamos alternando. Usted responde a las preguntas que yo le formulo. Luego me hace todas las aclaraciones que quiera. Pero oiga la pregunta y responda a lo que yo le pregunto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que usted quiera, ¿eh? Sus derechos.
Sí, ya sabe cuáles son sus derechos. Entonces, el ordenador que usted tenía, cada uno de sus compañeros tenía asignado un ordenador, ¿no? Cada ordenador era uso exclusivo de cada uno de los empleados. Eso es. Usted lo que me quiere decir es que podía utilizarse las claves cada compañero para la razón que fuera de ordenadores de otros compañeros, ¿no? Ahora se lo voy a preguntar. Bien. Para el acceso a su ordenador, usted tenía un usuario. Sí. ¿Qué usuario era? ¿Lo recuerda? Creo que era R.Macías. R. Macías. O R. Macías. Ya. Mire, además del usuario, usted tenía que entrar con una contraseña, ¿no? Sí, claro. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bien. Luego, entiendo que la única persona que podía acceder a ese ordenador era única y exclusivamente usted. No, Cuéntenme por qué no, entonces. porque las claves, como lo he manifestado, eran públicas, estaban puestas en POSI, donde cualquier persona del área de administración podía hacer uso de ese ordenador, incluso los compañeros del departamento, y como le decía, incluso del departamento de teléfonos también. ¿Para qué eran públicas esas claves? Pues eran públicas para facilitar el trabajo en caso de que algún compañero no pudiera asistir o en caso que estuviera tomando algún café, responder de forma inmediata a las peticiones del secretario de administración o de la persona responsable. ¿Qué es lo que podría hacer usted en el ordenador que no estuviera su compañero, que no pudiera hacer él, Pues, o dejar o hacerlo cuando subiera de tomar el café? Pues ver, por ejemplo, el Excel que estaba trabajando en ese momento, si yo estaba desarrollando algún informe, ver en qué situación se encontraba ese informe. En ese momento está su compañero ahí, ¿no? Claro, pero a lo mejor no estaba preparado y faltaba imprimirlo o cualquier acción, pero vamos, que las claves eran públicas, los equipos eran... Sí, no, si la pregunta era que ¿para qué publicaba usted su clave? Se lo he dicho para eso. Ya. Además, una indicación Y eso- que yo, Federico Frentera, Eso se lo dijo Federico Frentera. Ya. ¿Y esa clave dónde se publicaba? pues o estaban a un lado de la torre o en el monitor. Ya. Bueno. Mire, vamos a ver. Sabe usted y es conocedor de que el día 7 de noviembre se accede a su ordenador Sí. y se obtiene determinada información y documentación del servidor de la UGT, donde usted trabajaba, ¿no? ¿Usted este día estaba allí en el despacho? No lo recuerdo. ¿No lo recuerda usted? Según el control de asistencia que toda empresa ha de tener y que imagino que UGT como entidad también tendría, usted efectivamente había trabajado ese día y estaba allí en su puesto de trabajo. A ver, el control del acceso no era un control fiable. Muchas veces... No le estoy explicando sobre el control fiable, yo le digo que el control de acceso, en el control de acceso consta que usted estaba trabajando ese día. Pero yo no lo recuerdo. No lo recuerda, era un día laborable. Sí. ¿Recuerda usted? Por las actuaciones sé que eran... Efectivamente. ¿Recuerda usted ese día 7 de noviembre? ¿Ha tenido usted la ocasión de comprobar o ver si ese día había faltado, había solicitado algún permiso de asistencia, tenía días propios, tenía vacaciones o tenía algo? No lo recuerdo. ¿No lo recuerda? ¿No le consta a usted si había pedido algún permiso, había alguna...? Es decir, que en principio debería de haber estado usted en su puesto de trabajo, ¿no? Posible, sí. Eso es. ¿Recuerda usted algún acontecimiento importante o extraordinario en su vida, concretamente en esta fecha, que hubiera impedido acudir al centro de trabajo este día sin haber solicitado permiso o que hubiera ocurrido algo importante? No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Recuerda usted si algún compañero de los que usted, con los que usted ha trabajado, le comentó que este día hubiera accedido a su ordenador o hubiera utilizado sus claves? No lo sé. No lo sabe tampoco usted, ¿no? Ujú. Sí sabe usted que se accedió al ordenador y se obtuvo determinada información. Claro. ¿Usted recuerda haber visto a alguno de sus compañeros en algún momento en que usted haya salido accediendo a su ordenador y obteniendo determinado tipo de información? Ese día en concreto no, porque no lo recuerdo. No lo recuerda tampoco, ¿no? Bueno,
Usted lo que sí recuerda, le pregunto, es que en su domicilio se practicó una entrada y registro autorizada por el juzgado. Por supuesto. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Y en esa entrada y registro, la policía obtuvo determinada información, fundamentalmente de un disco duro en el que se contenía documentación de la UGT. No se contenía, no había ningún tipo de documentación en el disco duro que se interviene en el domicilio. Había habido documentación de la UGT en ese disco duro. ¿Es así? ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Usted conoce ese informe pericial de la policía. Claro. Lo conoce, y lo digo para evitar enseñárselo y enseñarlo uno por uno. Lo conoce, ¿no? Y la policía efectivamente manifiesta o dice y concluye en su informe que esa documentación ha estado en su disco duro. Eso es. En ese disco duro se ha introducido la información mediante la inserción de un USB, de un pendrive, vamos, en definitiva, con una marca y serie, la misma que se utilizó en el ordenador donde usted trabajaba de la UGT. Marca y serie. Sí. Marca sí, pero serie no. Serie no, ¿no? Marca sí. El Apolo famoso es. Sí, el Apolo famoso, eso es. No es el mismo Apolo que la policía ha identificado como que accedió a su... Déjeme que yo termine la pregunta y ahora me responde. Déjeme que termine la pregunta y ahora responde. No es el mismo pendrive el que se introduce y el que se utiliza en su disco duro, en el que se inserta en el ordenador de la UGT del que se extrae información. No es el mismo, ¿no? Bueno, ¿qué hacía usted con documentación de la UGT en su domicilio? Yo, por motivos de trabajo, yo no soy contable, ni he realizado administración, he estudiado Derecho en México y en ocasiones se me solicitaba hacer informes que para mis conocimientos técnicos me superaban y llevaba documentación a mi casa para poder trabajar y realizar estos informes como lo hacía también cualquier... ¿Qué informe hacía usted sobre facturas? Sobre facturas, pues Sí. Los informes con los que usted señala en su auto de acusación. ¿No se refiere usted ninguna actuación mía fuera de este proceso? No me consta en estas actuaciones que usted haya realizado ningún tipo de informe sobre ningún tipo de facturación. Yo realizaba informes que eran aportados al secretario de Administración, Federico Fresneda, relacionado con los volúmenes de compras, relacionado con el cobro de mordidas a proveedores. Usted tenía... relacionado con los No avance, botes de la no avance, que organización. ahora le preguntamos todo. Usted tenía que trabajar con determinada facturación, me ha dicho, y utilizarla para unos instrumentos que la UGT se considera en otro proceso que defraudaba a la Hacienda de la Junta de Andalucía mediante la creación de determinadas figuras. Hasta ahí. Usted tenía que trabajar con determinada facturación de proveedores. Sí. Su función con esa facturación de proveedores, ¿en qué consistía? ¿Me lo puede decir? Pues eso, como le he manifestado, en realizar informes, cuadrantes, ver cómo se han para ver si se han recibido efectivamente esas facturas, para ver si efectivamente tenemos los albaranes de entrega. Eso se hacía directamente en la sede de la OGT, ¿no? En el ordenador. Pero muchas veces me llevaba el trabajo a casa. Sí, sí, pero no se hacía, no se tenía que hacer en la sede de la OGT. Eso se hacía a través de un servidor y de un programa que era Spiro, ¿no es Yo cierto? trabajaba con hojas de Excel.
Sí. El Espiro se monta este sistema para defraudar fondos públicos, se monta en el año 2011. Usted trabajaba con Excel. Yo trabajaba con Excel. No nos consta que en este ordenador ni en su casa, no nos consta que en el registro... que se practicara en su casa hubiera ninguna hoja Excel realizando ningún tipo de contabilidad, ni de registro, ni de tratamiento de las facturas que se le hallaron. No lo sé. No, yo le pregunto... Creo que no tengo la capacidad para recordar. No, la capacidad es la que hay en las actuaciones. Le pregunto, Sí. no nos consta en las actuaciones que ni en su ordenador, ni en los discos duros, ni en cualquier dispositivo de almacenamiento masivo hubiera... Déjeme terminar la pregunta, por favor, ya me responde. No nos consta que hubiera ninguna hoja Excel ni ningún tipo de tratamiento informático de la documentación en la que usted o que usted tenía en su domicilio de la OGT. Porque muchas veces trabajaba sobre papel, ¿no? Para mí era más fácil apuntar las cuentas también sobre papel. Y Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo hacía sobre hoja Excel o sobre papel? sobre lo que consideraba que en ese mujer era más fácil para mí entender lo que me habían encargado. No entiendo la respuesta. La pregunta es muy clara. ¿Lo hacía usted, eso que dice usted que lo hacía sobre Excel o sobre papel? En ocasiones lo hacía sobre papel y en Excel, aunque no consta, pero lo hacía así. Ya. ¿Y esta documentación que hacía usted? ¿Que se la guardaba, se la quedaba, o la devolvía, o la destruía, o la borraba? La documentación de lo que... Claro. ¿El archivo informático que usted se lleva, qué hace? ¿Que usted se lo queda en su casa o...? A la organización, claro. Bueno, el archivo es un archivo copiado. Cuando usted coge Lo instalas y luego se reescribe en el disco duro. el archivo que usted, según usted legalmente, bueno, cogía de la UGT para trabajar en su casa, Sí. es una copia informática. Es un archivo, es una copia de un archivo informático. Mi pregunta, sí, PDF, un PDF que es un archivo informático. PDF es un archivo informático. X.pdf. Mi pregunta es, ¿la copia que hacía usted del PDF que se lleva a su casa, usted qué hacía con ella? Pues una vez que terminaba, me la llevaba a la organización y la dejaba. Bueno, la copia queda en su ordenador, en su dispositivo. Como usted ha dicho, en las actuaciones no consta que haya un solo documento en mi domicilio. No, en su domicilio lo que consta, que usted me lo ha admitido al principio, pero en cualquier caso es lo que cogió la policía. Son registros. Vale, son Yo lo registros. visualizaba. Bueno. Mire, usted estaba autorizado para trabajar. ¿Está usted oyendo la pregunta Sí, de sí, eso? perdón. ¿Estaba usted autorizado para trabajar en su domicilio por parte de sus superiores? No tenía una autorización, pero ellos sabían que me llevaba el trabajo. ¿Alguien le había dicho a usted que podía llevarse el trabajo a casa y podía coger la documentación que usted necesitara y llevarse a la casa? Decía, mira, esto lo veo en mi casa y no pasaba nada. Lo hacía yo y lo hacía el resto de Ya. compañeros. Bien. Mire, en muchos de sus alegaciones y de sus declaraciones de descargo, usted manifiesta que le pregunto si eso es cierto o no, alguna de la documentación que se halló en su domicilio en la UGT fue para, de alguna manera, denunciar la existencia de ese fraude o corrupción en la UGT. ¿Es así? Es así. Eso es cierto, ¿no? Sí. Entonces, toda esta documentación fue para que usted, de alguna manera, pusiera en conocimiento de las autoridades la existencia de un fraude en la UGT. Quise hacer, ¿Está usted oyendo mi pregunta primero para Sí. responder? Para poner en conocimiento de las autoridades el fraude de la UGT. Es así, ¿no? lo quise hacer una denuncia pública, una revelación pública, porque entendía que lo que yo había visto en la organización era algo despreciable. Vale. que se estaban Eso está muy bien. los delitos de una Ahora verá, forma- señoría. Eso Bien, sí, sí. está muy bien, pero no es lo que yo lo estoy respondiendo. Sí.
Usted sabe y es conocedor de que determinada información fue apareciendo de modo sucesivo en los medios de comunicación. ¿Es así? Sí. Esa documentación, esa información a los medios de comunicación que consta en las acusaciones, Sí. ¿la suministró usted? He suministrado una parte de esa información porque otra ya constaba en el informe pericial que elabora Ana María Sirera, que se aporta en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Málaga. Por ejemplo, la que se publica el 21 de abril del 13 en La Voz de Cádiz, Si me dice que le digo si he sido yo o no. es un extracto de tarjeta Visa. No he sido yo porque nunca jamás No ha sido me usted. encargué de la conciliación La información que bancaria. sale el 21 y 22 de Pero abril, además, si me permite, la esa es información- una fecha posterior incluso las de preguntas las hago yo y usted me responde. La información que se publica en abril en el diario ABC, no ¿la he sido suministró yo, usted? Es de fecha posterior a mi despido. En agosto de 2013, ¿la publica usted en El Mundo? ¿O la Si me dice- la suministra usted? Si me dice ¿Usted habló con los periodistas del Mundo y le dio no, información? Si me dice que porque de esa ha sido una parte que está dentro de ese informe y otra parte la he suministrado yo. Bueno, Pero vamos, son 5 o 6 documentos los que he suministrado yo. ¿a qué diario lo recuerda usted? Si me lo permite. La pregunta es, ¿usted recuerda a qué diario suministró usted la información? Si me puedo decir el documento, le puedo decir si es. La pregunta es si usted recuerda el Sí, diario. Claro, sí, si me muestra los No le voy a demostrar ningún documento. Vamos a Sí. ver, ¿usted recuerda los X documentos que usted dice que Claro, ha es que yo lo suministrado? recuerdo muy bien porque son ¿Recuerda facturas de a qué compras. periódico en concreto se lo suministró? Pues si son facturas del departamento de compras, pues muy probable por esa fecha ¿Pero que lo haya recuerda sido. usted o es que lo está suponiendo? Es que necesito verlo para confirmarlo. Si no lo puedo ver, no lo puedo confirmar. Bueno, ¿usted acudió en algún momento a la Guardia Civil, a la policía, al juzgado de instrucción, a la fiscalía para denunciar estos hechos? Yo cuando puse por primera vez en conocimiento de una autoridad de estos hechos fue en la Sala de lo Social, que alertaba que UGT estaba incurriendo contratos para justificar las subvenciones de fomento del empleo. En la Sala de lo Social es en el juicio en el que usted fue despedido, ¿no? En el juicio que- ¿Recuerda qué fecha fue? La sentencia creo que es de finales de diciembre del 2013. Finales de diciembre de 2013, ¿no? Sí. Bien. ¿Y usted entregó esta documentación en el juzgado de lo social? Esa no. No entregó esta documentación en el juzgado de lo social, ¿no? No nos aportó otra. ¿Qué documentación aportó? Pues, los contratos que había tenido con la UGT y ahora no recuerdo. Y nada más, porque no nos consta, salvo que usted me saque del error, si es que es un error, que no hay ninguna documentación aportada, como usted dice, a la Sala de lo Social, al juzgado de lo social. No. Salvo que usted haya realizado determinadas manifestaciones sobre por qué fue despedido en esta vista, no consta que usted ni siquiera haya formulado ningún tipo de alegación en este tipo de procedimiento. Pero la sentencia está clara. Yo creo que sería la jueza la que tendría que haber dado traslado al Ministerio Fiscal como juzgado penal de las irregularidades que había. Ya. Sí fue usted llamado por la UCO, por la Guardia Civil, en enero del año 2014, ¿lo recuerda? Correcto. Eso es. Y allí le dijo usted a la Guardia Civil que tenía determinada información y que días atrás se le había quitado la policía, se la había obtenido la policía,
con ocasión del registro autorizado por el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla. Sí. Es eso, lo recuerda usted, ¿no? Sí, sí. Al día siguiente me llamó la Unidad Central Operativa. ¿Al día siguiente de qué? Mi registro en mi domicilio se realiza el día 13 de enero y el día 14 comparezco en la Unidad Central Operativa para explicarle las principales vías de financiación ilegales de la... Eso es. Pero hasta entonces usted no había acudido a la Guardia Civil ni a la policía, ¿no? Revelaciones públicas en los medios porque Escuche mi pregunta. Señor, escuche mi pregunta. Hasta entonces usted no había acudido ni a la Guardia Civil ni a la policía. Porque tenía miedo. Bien, pero responda primero No, y no había acudido. No había acudido ni a ningún juzgado ni a la Fiscalía denunciando estos Porque hechos. Estamos hablando de una organización mafiosa. ¿Qué trabajador en su sano juicio? Mire, Va a acudir. ¿por qué consideraba usted que es más fiable en España, a día de hoy, en el año 2013 y 14, denunciarlo a los medios de comunicación social que a un juzgado? Porque no hay ninguna legislación. Por que favor, proteja señoría. Señoría. Bien, de acuerdo. Vamos a ver. Roberto o Roberto Alejandro, vaya respondiendo usted a las preguntas. Sí. Si alguna considera que tiene que explicar el motivo de su respuesta, lo explica y nada más. ¿Por qué consideraba usted que es más fiable acudir a los medios de comunicación social que no a las autoridades? Mire, yo considero que este sistema es un sistema corrupto. Con Ya. una fiscalía política. Por ejemplo, Judicial, muy ¿a la UCO la consideraba usted, a la UCO, a la Guardia Civil, la consideraba usted corrupta? A la UCO me vi en la obligación de asistir. La pregunta es, ¿la consideraba usted corrupta? A ver, no me fiaba, por eso no. No se fiaba usted de la No UCO. me fiaba de nada. Del juzgado de instrucción 6 que investigaba a la UGT Yo no sin quería- su conocimiento y sin que usted se comunicara con ellos, al juzgado de instrucción 6, ¿lo consideraba usted también Yo corrupto? no quería aparecer bajo ningún motivo porque estaba intentando cubrirme de las posibles represalias que una Muy bien, posible señor. organización criminal podían tener contra mi persona. Muchas gracias. Nada más, señoría. A ver, acusación. Con la venia, señoría. Vamos a ver. Usted ha dicho, a pregunta del Ministerio Fiscal, que en las actuaciones, he copiado literalmente, en las actuaciones no consta que haya un solo documento en su domicilio. Usted se... Sí, sí, se lo voy a demostrar. Usted ha dicho, el documento, le voy a preguntar antes, ¿usted se refiere cuando hace... Señoría, me abstengo a responderle al abogado de una organización criminal. ¿No quiere usted entonces responder a No voy a responder al abogado de una organización que se criminal. acerque al micrófono? ¿No va a responder usted a las preguntas de la acusación particular? No. A las preguntas de la defensa, de su defensa, ¿quiere usted responder? Sí. Con la venia de su señoría. Vamos a ver, Roberto. Usted entra entonces a trabajar en 2008. En UGT, 2006. en 2006. ¿Entra usted primero en Soralpe antes de la UGT? No, nunca estábamos trabajando para Soralpe. Entré a trabajar como secretario de Fresneda. Estuve siempre casi vinculado a él un par de años y luego ese fue el departamento de compras, que es donde se gesta el fraude
este fraude que está siendo investigado. Usted fue una temporada secretario personal de Federico Fresneda. Vale. ¿De Soralpe tuvo usted relación o le llegó usted a pagar Soralpe alguna vez? Al principio cubrí una baja de una trabajadora de Laura Chenolmet. ¿A qué se dedicaba Soralpe? Soralpe se dedicaba a prestarle servicios a la UGT, ¿Prestarle servicios de qué tipo? pues alquiler de aulas, alquiler de equipos. ¿Y servicios informáticos? Entiendo que sí. Vale, no tiene usted conocimiento del contrato que había con Soralpe. Después de eso, ahora vamos a ver. Usted le ha dicho al Ministerio Fiscal que trabajaba en el módulo de administración. Bueno, módulo, en administración. No, trabajaba en el área de compras. De compras, pero bueno, era administración de oficina en general. ¿Cuánto personal había en ese área de oficinas de UGT? Había unos 10 trabajadores de justificación, el mismo número en contabilidad, más recursos humanos, puede haber unas 30, 40 personas. 30 o 40 personas. Aparte había personal de Soralpe que trabajaba allí también dentro de la... Los responsables, casi todos los responsables eran personal de Soralpe. Bien. ¿El Espiro se instala en qué año? El Espiro está, este sistema para defraudar con total impunidad se instala en el año 2011. Bien, vamos a ver que quede claro, para que le quede claro, señoría, la ruta. O sea, usted manifestar al Ministerio Fiscal, usted se le asigna un PC un tanto antiguo, desde el año 2008 no se lo habían cambiado, y usted accede con una clave de usuario que la manifiesta al Ministerio Fiscal. Sí. O sea, cada compañero tenía su clave de usuario, ¿no? Eran públicas. Correcto, llegamos, abrimos el ordenador, metemos la clave de usuario y entramos. Para acceder al servidor, a la información en red que facilitaba para su trabajo de contabilidad, ¿ustedes tenían otra clave diferente? Cada trabajador tenía una clave, sí. Diferente para acceder, digamos, a la red. ¿Esa clave, estaba en POSIX también o esa...? Todas las claves eran públicas, claro. No, pero la de usuario, ha dicho usted que era pública, pero no se ha manifestado. La clave de acceso a la red de... La del Espiro no. La del Espiro no. ¿Esas claves eran permanentes o se las facilitaba usted el servicio? Esas claves se cambiaban de forma automática. A final de mes te llegaba un mensaje que tenías que... Pues los de informáticos eran los que eran, digamos, los que controlaban, le cambiaban. Sí. Vale. ¿Había algún protocolo de seguridad, algunas instrucciones que le hicieron a ustedes firmar de que...? No existía ningún protocolo de seguridad. Ninguno. Vale. Y ahora, dentro de la red, de la nube, del intranet de la oficina, ¿usted a qué tenía acceso? Solamente el departamento de compras. Al departamento de compras. ¿Cuántos departamentos había en la red? Le recuerdo, justificación. Claro, estaba justificación, personal, contabilidad, recursos humanos. Y patrimonio. Y patrimonio. Vamos a ver. Usted ha reconocido aquí... Perdón, señoría, un momento. Yo rogaría que el letrado no le dijera directamente la respuesta. No hay problema, señoría. Constan las actuaciones. El problema no hay ninguno, es que no le responda. No hay problema. No hay problema, que no se señoría. autorresponda. Vamos a ver. O sea, usted entonces accedía a su módulo de compra. Exclusivamente al módulo de compras. Ahí trabajaba usted. Bien, letrado. Con la vena, señoría. Sí. Vamos a la fecha. Sí, aquí, según una pericial, le imputan a usted que se accede el día 7 por la tarde. ¿Usted iba todas las tardes a trabajar? Usted ha dicho que no recuerda. No iba todas las tardes, iba 2 tardes por Vale. semana. Cuando se accede con la clave de usuario, o sea, sí, para acceder al módulo, y usted ha manifestado aquí que cualquier compañero se intercambiaba los ordenadores. O sea, un compañero podía utilizar, porque tenía la clave de usuario, y podía entrar desde su ordenador con la clave del módulo. Por ejemplo, su compañero con la clave del módulo de justificación podía entrar en su ordenador a justificación. Bien, letrado. Sí, señoría, sí, señoría, pero es que La última vez. no, vamos a ver. No le haga Se podía la entrar, respuesta. ¿podía usted entrar en el ordenador del compañero? No, solamente podía acceder desde mi ordenador a los módulos que tenían De compra, autorizados, que bien. eran de compra. Vale, Podía usted ha entrar reconocido aquí al Ministerio Fiscal
que usted filtra, alerta o anuncia, me gusta, la directiva dice white lover, usted anuncia o alerta a la prensa de una serie de facturas. Sí. ¿Eran todas de administración o de compra de sus servicios? Todas las facturas son del Departamento de Administración, pero pocas son del Departamento de Compras. Sí. Porque, como he manifestado, esos documentos constan ya en el mes de mayo del 2013 en un informe pericial que consta que Yo le voy a relatar una serie de cosas. Vamos, antes de llegar, señoría, perdón, un segundo. Aquí se publican 10 documentos que le acusan a usted de revelación. 10 documentos, perdón, 13. Extracto de visa en La Voz de Cádiz, ¿lo publica usted? Ese documento es de fecha posterior a mi despido y yo no tengo nada que ver Bien, con la conciliación. sin problema. bancaria. El documento, vamos a ir rápido. El documento 2. ¿Responde usted sí o no? Sí, no, Documento 2. Extracto de liquidación tarjeta Visa Corporate Oro de Manuel Pastrana. no soy yo. Bien, eso es el 21 de abril del 13 que se publica. Es de fecha Copia, posterior a mi despido. bien, copia del libro de ABC, copia del libro mayor de UGT. ¿Lo publica usted? Ese es un documento del área de justificaciones. Bien. No soy yo. Anonymous, ¿tiene usted alguna relación o le notifica usted algo a Anonymous? Una vergüenza, Anónimo lo ha reconocido que lo hace, no tiene forma, no sé. No, Vale. no soy yo. Venga, 5. El Mundo, pantallazo de correo electrónico el 22 al 27 de enero del Departamento de Compras de Sigma. Sí. Ese usted, o sea, fue un pantallazo de correo, vale. No, es una factura. Vale, pero con un pantallazo. Sí. Muy bien. Pantallazo de correo electrónico del Departamento de Compra a la empresa Asesores de Viaje. Sí. Bien. Pantallazo de correo electrónico del Departamento de Compra a Bobby Evans. Sí. El Mundo, el Mundo. Pantallazo de correo electrónico desde Compra a Miplast. Sí. Bien. Pantallazo de saldo de fondos de BBVA de varios millones de la UGT. No soy yo. Bien, eso es del Mundo. ABC, pantallazo de un email entre UGT y un empleado de BBVA donde se fotocopian los talones de la cuenta UGT a BBVA. No soy yo. Extracto de la liquidación de tarjeta Visa Oro de la titularidad del señor Pastrana y 2 tickets de compra. No me encargo yo de la conciliación bancaria, no soy yo. ¿A quién corresponde? ¿A qué departamento de administración? Departamento de Contabilidad. Mail entre Francisco Mateo París y Francisco Clavero Plado. Nunca accedí al Bien. correo electrónico de Francisco. Yo le he hecho una relación que es lo que consta en la querella. ¿Usted tiene constancia de los otros documentos y demás, de que se le hayan exhibido, que usted ha visto las actuaciones conmigo? ¿Ha visto usted esos documentos en alguna ocasión? No los que publica la prensa, Nunca sino los que dicen los peritos que están en lo que le pillaron a usted. los he visto. No ha visto usted los... Es cierto que todo el resto de compañeros, o sea, es decir, se comentó allí con los compañeros que cada uno sacó una serie de documentos. Basta con ver el informe Bien, bien. pericial. ¿Responde Con la usted venia, esa señoría. pregunta? Claro. ¿Sí o no? Sí. Se repartieron el trabajo entre los compañeros de Señoría, filtrar. No se por enésima vez, perdón, que Le estoy preguntando, se No está repartieron el trabajo de preguntando, filtrar. le No está estoy, dando no estoy haciendo ningún... Se repartieron el trabajo, señoría. Digo, perdón. no sé, entiendo que nadie repartió un trabajo, que esos documentos constan en un informe pericial. Bien. Que alguien entrega a medios y que de ese Bien. informe pericial. Bien. Un segundo. Usted me está hablando del informe pericial de la señora Cidera. ¿Ese informe dónde se presenta? Que constan las actuaciones. El informe pericial se presenta en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Málaga. ¿Para qué? ¿Para los ERES? ¿Para los ERTE? ¿Para qué? Para el tema de los seres. Bien. Y en ese informe... Sí. Ese informe, que aquí se manifiesta, a usted se le acusa que usted ha sido el único que ha copiado la factura y que eso lo tenía. En ese informe aparecen documentos de los que usted no filtró. Aparecen los primeros 3 documentos aparecen en ese informe. ¿Cuáles en concreto? Explícalo. Las tarjetas visas de Manolo Pastrana, el documento número 3, que es el extracto del libro mayor, forman parte o están integrados en ese informe pericial. ¿Quién más podía tener acceso a la documentación de los servidores, de los expiros? Todos los trabajadores y los técnicos y trabajadores y técnicos. ¿Soralpe? Es posible que hayan tenido acceso. ¿Le consta a usted que se le intervino un disco con la documentación de los servidores a Soralpe? Lo sé por prensa que han aparecido en un disco intervenido en la sede de Soralpe, en Méndez Pelayo. Bien, los servicios informáticos. Del área de Los servicios incluso informáticos. con instalaciones. ¿Los servicios informáticos? Claro.
Bien, vamos a ver. Aquí en la pericial, en base a la que mantiene la acusación, se dice que usted accede el 7 de noviembre, o sea, ustedes lo despiden el día 15 y usted se va el día 30 de noviembre, ¿vale? Hasta el 30 de noviembre tiene usted acceso a su ordenador con su clave, lógicamente. Sí, Con fecha posterior, no. jamás. Va. Eso se bloquea. Formule la pregunta, Sí. no le cuesta ningún Bien, trabajo, con la venia, ningún señoría. esfuerzo ¿Tiene usted, a la con- hora de, sí, ¿tiene usted constancia, a la vista de eso, que de esa fecha que se le imputa a usted que entró, aparece la casilla como usuario en blanco? Es posible, no. ¿Entró usted ese día a recoger ese copiado masivo de esa documentación que se nos dicen? Es que no recuerdo haber estado en la organización ese día, no lo Bien. recuerdo, han pasado muchos años. La acusación particular en varios de esos escritos dice que usted utilizó o tuvo acceso en su casa, porque así lo dice la policía, constan las actuaciones, a esos documentos que usted se llevaba en su pendrive y que de esos filtró la contabilidad. Y que usted los leyó entre los días 18 de diciembre y 14 de enero, 18 de diciembre del 13 y 14 de enero del 14. ¿Puede usted explicar, señoría, por qué accedió usted a esos documentos cuando, como dice el fiscal, usted ya no estaba trabajando en esos momentos? Eso es fácil de explicar. Yo incluso todavía tengo por ahí algún USB, tengo algún que me he ido encontrando en mis cosas. Recuerdo que cuando estalla el escándalo de la OGT ya a finales del mes de diciembre del 2013 me puse a visualizar por curiosidad alguna información de la organización para ver si se correspondía. Cuando estalla el escándalo se refiere usted a que entran en la sede de UGT el 18 de diciembre, o 19, si mal no recuerdo, Sí. del 2013. Claro. Del 2013. Vale, muy bien. Vamos a ver, en los accesos, cuando usted manejaba módulo compra, usted ha visto la pericial, ¿nos puede usted decir qué rutas de acceso existía en alguna carpeta a la que usted accedía el concepto confidencial? Ese concepto es inventado, es una falacia, es una gran mentira que han colado al tribunal. Esa palabra confidencial nunca, jamás existió. La ruta correcta de acceso, y lo pueden comprobar en el informe pericial que elabora la... Policía Nacional, y lo pueden comprobar en el informe que esta empresa Forest Digital elabora, es F. Departamento de Compras. Bien. No había otro. La palabra confidencial es una invención, un montaje por parte de la organización. Los peritos... Los peritos dicen que usted hace la ruta de acceso, establece la ruta de acceso, digamos, para arriba, en dirección vertical, al servidor. Compra, tal, publicar, y al final concluye, eso consta en la pericial, según manifestaciones de UGT, que eso proviene de una carpeta del servidor confidencial compra. No existe esa carpeta. Vale, no existe esa Si yo carpeta. he reconocido los documentos que yo me he encargado de hacer la revelación pública, aseguro a este tribunal que esa carpeta es una invención de la OGT para poder configurar el delito de la revelación de secretos. Con la bella señoría, el documento se aportó en alegaciones. ¿Este documento lo reconoce usted Sí, yo lo elaboré. en su casa? Bueno, en mi casa y en el trabajo. Esa es una agenda del señor Fresneda A que ver, tiene... disculpe un momento, estamos hablando del apartado en la cuestión previa En las alegaciones previas, sí. de la suspensión anterior. Claro, es que aquí Bien, bien. es que lo que no podemos confundir, perdón, señor, el fiscal No, habla de no, documentos. no es una consideración, sino simplemente Bien, para que- aquí es cierto que a usted en su casa no se le ha cogido ningún documento, ningún PDF, Ni un solo, ni uno que solo. solo se le han cogido archivos. No, son registros, no son ni documentos. La policía reconoce que no se pueden visualizar. Bien, entonces, ¿y este documento es un documento Excel o no es un documento Excel? Eso es un documento Excel. Vale. Claro, por supuesto. Muy bien, este documento sabe usted que en la alegación dijeron que era de los que se habían pillado a usted, se lo habían cogido. Lo escuché, pero no caí
solo Bien, esta. era simplemente un documento que usted relacionó todos los números de teléfono y las direcciones. Bien, bien. Es Bien, que Que no ha tenido, Soy- no ha tenido relevancia pública ninguna, señor. Finalmente, No ha tenido usted relevancia. hace las consideraciones Bien. en relación a esa Bien, documentación. Venga. usted, entonces, el ministro fiscal le ha preguntado si lo llamó la policía. Lo llamó la policía, fue usted primeramente, cuando después del registro. Cuando la policía se entera que se produce un registro en mi domicilio, esa misma tarde, a última hora, me llama la unidad central operativa, desconozco cómo se han enterado, y me dicen que necesitan que colabore con ellos para esclarecer las principales vías de financiación ilegales del UGT. Al día siguiente estoy en Militaña y efectivamente mi testimonio coincide prácticamente con lo que el auto de imputación o de procesamiento de tanto del juez como del Ministerio Fiscal, señalando las dos principales vías de financiación, botes, rappel y Bien. todo este mecanismo. No de hay más preguntas, circulación. señoría. Muy bien, ¿puede usted sentarse? Por el Ministerio Fiscal se había pedido la certificada de Juan María Martínez Fernández. Sí, señoría. Lo que sí, habida cuenta de del testimonio ofrecido por el acusado, vamos a interesar en primer lugar que declare Federico Fresneda, si es posible y si está ahí, luego la señora Castilla y en su caso renunciaríamos al señor Martínez Fernández. Muy bien. Pues vamos a llamar entonces a Federico Fresneda Heredero. Federico Fresneda. Hola, buenos días. A ver, Federico Fresneda Heredero, ¿verdad? Vamos a declarar en este acto en calidad de testigo. Como todo testigo, tiene usted obligación de decir la verdad y la cierta del falso testimonio está castigada en el Código Penal. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Vamos a ver, ¿usted qué relación tiene con el acusado? Diga. Me consta mi derecho a no declarar de acuerdo con la jurisprudencia existente, por extensión del artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estar acusado en el procedimiento abreviado 199 19 seguido en el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla. Bien. Me gustaría manifestar en mi condición de secretario de la Administración de la UGT Andalucía
acusado en otro procedimiento, ¿es así? Sí, señoría. Ha referido el procedimiento en concreto, ¿verdad? Sí, 199/19. Bien, en este caso tiene usted entonces, como usted efectivamente decía, derecho a no responder a aquellas preguntas que entienda usted que le pueden afectar en su condición en aquel procedimiento. ¿Va usted a escuchar las preguntas que se le formulen? ¿Y va usted manifestando si las quiere responder? No, señoría, no quiero. Que con la venia, ¿no va usted a responder a ninguna pregunta? ¿Ninguna que se le formule? Muy bien, pues nada más entonces, señoría. Sí, va a hacer una manifestación. No, perdón, señoría, manifestaciones como tal no se pueden hacer. Sí. Preguntas que se Lo le que se le- formulen, si va a hacerlo por parte de la, en su caso, no sé si quiere responder a alguna de las defensas, a alguna de la acusación particular. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si usted autorizó a este señor a llevarse trabajo a casa, a llevarse archivos a casa y a tener en su casa archivos de la Unión General de Trabajadores. Absolutamente ninguno se podía llevar ningún trabajo a su casa. No hay más preguntas, señoría. Por su parte, Con la venia de su señoría, voy a ir muy rápido porque lógicamente no me va a contestar. ¿Cuánto tiempo fue usted responsable de administración y recursos de UGT? ¿En qué mes año concluyó su actividad al frente de la organización? ¿Es cierto que en el 2006 se creó el departamento de compras? ¿Con qué finalidad? ¿Quién fue usted quien eligió a María Dolores Sánchez Montalvo para dirigir ese departamento? ¿Cuánto tiempo permaneció María Dolores Sánchez Montalvo al frente de ese departamento? ¿Conoce usted al señor Mateo Aparicio? ¿Nos puede decir si son ciertas las funciones de Roberto Macías que se detallan en las actuaciones, que era exclusivamente dedicado al módulo de compras? ¿Nos puede usted decir si trabajó por alguna entidad bancaria? ¿Nos puede decir si se dedicaba a la conciliación bancaria? ¿Es cierto que el Departamento de Contabilidad se encargaba de realizar la conciliación bancaria y que el señor Macías no tenía acceso? ¿Es cierto que Carmen Pérez Sala realizaba la tarea de la bancaria? ¿Es UGT y qué miembros de la comisión disponían de la tarjeta Visa Oro? ¿Es cierto que Manuel Pastrana utilizó la Visa Oro en Sudáfrica el 30 de noviembre? ¿Es cierto que ese mismo día se anunciaron los ERE y los ERTE que afectaron a 160 trabajadores mientras que Pastrana estaba en Sudáfrica? ¿Es cierto que 28 trabajadores de Fomento fueron despedidos ese mismo día? ¿Sabe usted que ese mismo día, 30 de noviembre, Roberto Macías fue objeto de un despido calificado como improcedente por la magistrada Belén Saucedo y su organización fue condenada por fraude de la contratación, por enmascarar contratos indefinidos como temporales con cargo a ayudas de la Junta de Andalucía? ¿Conoce usted el artículo de la ADC que figura en la querella titulada Pastrana pagó con la Visa Oro gastos en Sudáfrica cuando se anunciaban los ERE? ¿Podría confirmarnos la fecha del extracto bancario que figura en el artículo, en concreto 31 de diciembre del año 12, que acusan a mi cliente, que fue de fecha posterior, por lo cual existe una imposibilidad manifiesta de que la publicara? ¿Sabe que la fecha de ese extracto es posterior a dicho despido? Como máximo responsable de los recursos humanos, ¿accedió usted a la pericial firmada por señora Cirera León, aportada en el Tribunal de Málaga y que consta en el TSJ de Málaga, que consta en las actuaciones en las que los trabajadores cuestionaron la situación económica? ¿Sabe usted que ciertos documentos bancarios, los que estamos hablando, de las tarjetas y demás, se incluyeron dentro de ese informe pericial por la representación letrada de los trabajadores el 17 de abril del 2013, según el diario de ABC que reprodujo con posterioridad el 21 de abril? ¿Es cierto que la empresa UGT entregó documentación justificativa a la sección sindical para poder acreditar la aplicación del OER y los ERTE? ¿Nos puede decir qué documentos se le aportaron? ¿Por qué motivo intentó el sindicato anular el informe elaborado por doña Ana Cirera León?
Siendo el máximo responsable de Administración y Recursos, ¿adoptó algún tipo de medida para comprobar que esos datos provenían de su área? ¿Nos puede decir qué es el Espiro? ¿Quién decidió la contratación de la empresa Agaex Informática, que tenía también acceso a todos los archivos informáticos? ¿Conoce al señor Arbona, ingeniero informático, y a don Antonio Jiménez Maqueda? ¿Se reunió usted con ellos? ¿Es cierto que solicitó al señor Maqueda, usted personalmente, realizar una serie de modificaciones de determinados proyectos en el Espiro? ¿Es cierto que pidió modificar asientos contables los años anteriores al señor Maqueda? ¿También le pidió alterar los gastos de la Feria de Abril como gastos de representación? Con la venia, señoría. Perdone, señoría, está relacionado porque se le está imputando a mi cliente un hecho delictivo sobre documentos que no y se salen Estoy absolutamente de terminando. los hechos. Se salen absolutamente de los hechos. No, pues sí. En dejarle su tiempo para formularla. No hay problema. En todo caso, lo que le digo es que se tendrá Estoy terminando. en relación a la cuestión objeto. Claro, señora, es que la del jurisprudencia procedimiento dice en este acto. que si se publican determinados temas para evitar delitos y si encima está relacionado, porque este señor encima, pues seguimos, nos quedan 5. ¿Se sirvió usted de los conocimientos del ingeniero informático, señor Maqueda, para modificar, alterar, borrar, modificar archivos, carpetas o ficheros del área de la Administración de cara a una posible investigación judicial? ¿Es cierto que tras salir en los medios el millonario escándalo de UGT se reunió usted con la señora Charpino Osuna y con Antonio Maqueda para determinar qué usuarios podrían haber filtrado esos datos a los medios de comunicación? ¿Recuerda qué periódico le entregó a Maqueda para que realizara la investigación ABC Mundo Razón en 2013? ¿Le entregó usted un pendrive al señor Maqueda para que le guardara las capturas de pantalla con la información obtenida en esa investigación? ¿Es cierto que hay 3 personas que accedieron a dicha información, entre las que no está el señor Roberto Macías? ¿Nos puede decir si Roberto Macías es una de esas 3 personas que accedieron a los módulos que contenían esos datos de los pantallazos? Todo consta las actuaciones. ¿Nos puede confirmar si eran Dolores Sánchez Laureano y Guillermo Caballero? Bien, letrado, vaya concluyendo. Simplemente, y la última, señoría, ¿le pidió usted al señor Maqueda personalmente que borrase todos los datos de forma irrecuperable de todos los equipos, así como los correos electrónicos, para que solamente quedara constancia en el pendrive que se le entregó? No me pregunta, señoría. Muy bien. Pues hemos terminado entonces con usted. Puede salir. ¿Tiene inconvenientes? ¿Que el testigo salga? No, ninguno, señoría. No. Bien. Vamos a llamar a Carmen Castilla Álvarez. Bien, hola, buenos días. Buenos días. Carmen Castilla Álvarez. ¿Puede declarar referencia a su voz? No hay ahí. Va a declarar en este acto en calidad de testigo. Como todo testigo, tiene su obligación de decir la verdad, la cierta por el falso testimonio está castigada en el Código Penal. ¿Juro usted promete decir la verdad? Juro. Bien, ¿qué relación tiene usted con Roberto Alejandro Macías Chávez? Voy a acusar. Ninguno. Ningún tipo de relación, ni de parentesco, amistad. Muy bien. ¿Tiene alguna cuestión o tema contrapuesto a sus intereses en esta causa? Yo soy secretaria general de la Unidad de Trabajadores desde el 9 de enero de 2014, por lo tanto no coincidí temporalmente con su... Y actualmente sí lo es, sí. desde ininterrumpidamente. Muy bien.
Con la venia, señora. Efectivamente, usted es actualmente la secretaria general de UGT, ¿no, señora? Mire, vamos a ver, hasta donde a usted le consta actualmente por la posición, en la época por la que versan los hechos objeto de este procedimiento, ¿qué cargo tenía usted en la UGT? Ninguno. No tenía ningún tipo de cargo. Estaba trabajando en mi hospital Virgen Macarena. Ya. Tengo la plaza Es decir, no tenía ningún cargo sindical en cualquier caso, ¿no? Bien, hasta donde a usted le consta por su posición actual en la UGT. ¿Sabe usted si los despidos que ocurrieron con ocasión de, en noviembre